INA y Fedecon Caribe. Como presidente ejecutivo y luego de haber tocado el tema con la presencia del senador Velasco en la ciudad de Cartagena en el pasado mes de marzo, donde igualmente realizamos un foro para tocar estos temas, nos permitimos hacer las siguientes sugerencias al proyecto de ley. El artículo 16 del proyecto, nosotros solicitamos retirar el parágrafo quinto, la frase que dice: el personero servirá como veedor y verificará el uso proporcional, justificado y adecuado de los medios tecnológicos. Esto refiriéndose a que los concejales podrían sesionar en forma virtual cuando tengan problemas de orden público. Igualmente, el artículo 17, nosotros consideramos que sería importante incluir en el tema de las actas el nombre concreto del secretario de las corporaciones, porque hoy se utiliza en muchos consejos del país que el concejal sea secretario de la comisión, cosa que nos parece que debe quedar clara, y el mismo secretario de la corporación debe ejercer de secretario de las comisiones. Igualmente, en el artículo 19, que modifica los numerales 2, 3 y 10 y adiciona un numeral tercero del párrafo 32 de la ley 136, nosotros sugerimos retirarlo y dejar tal cual está la ley 136, porque este punto modifica sustancialmente, ya que define la reglamentación. Aquí se trata con relación a la reglamentación de la facultad para contratar. En esa facultad, que es constitucional, no se puede establecer, el Congreso no puede asumirse esas funciones de definir cuáles contratos y cuándo el Consejo debe facultar al alcalde. Ya hay jurisprudencia al respecto y ha establecido que efectivamente para todo debe ir allí al Consejo, pero que para eso está la reglamentación establecida en la ley 136, que define qué contratos debe, porque tampoco, también estamos de acuerdo que el alcalde no tiene por qué ir para todo al Consejo, pero deben definirse claramente estas normas. Dice ese artículo: autorizar al alcalde para contratar en los términos que establezca la Constitución, obrando con la necesaria responsabilidad. No entendemos por qué se modificó el proyecto de ley que vino del gobierno. A los concejales no nos podemos poner a pelear con los alcaldes y con los personeros, y eso es lo que se pretende aquí, a nuestro modo de ver. ¿Por qué? Primero, se está definiendo unas palabras generales. Los señores magistrados han venido interpretando a su acomodo, acorde al municipio, y tenemos que decirlo, los proyectos de acuerdo cuando se trata de la reglamentación, y han venido tomando posiciones muy raras. Entre esas, el de Meta, cuando llega y dice que los concejales deben definir el 30% de la contratación de su municipio para hacer un control político. Eso no lo dice nadie. La Corte Constitucional ha definido muy claramente 4 elementos que deben ser tenidos en cuenta, señores senadores, y que nosotros sugerimos, que fue lo que le incluyó el gobierno, que se incluya nuevamente como viene de la propuesta del gobierno, que nos parece que hay que dejar muy claro cómo se realiza esa facultad, cómo se realiza esa reglamentación en los consejos. Igualmente, consideramos que a los concejales, que son 11.000 y mucho en el país, hoy en este auditorio son los más numerosos, siempre se hacen cosas con ellos, pero nunca se les consulta, y si se les consulta, se hace de manera aislada. No hay una presencia institucional legal que permita que los delegados de los concejales por lo menos participen en la toma de decisiones de los elementos que van para ellos. Por eso nosotros sugerimos, especialmente cuando se habla de la vivienda, que se permita que un delegado de la Confederación o de las federaciones regionales haga parte de esta reglamentación. Igualmente, a los comunales se le da ARP, y nosotros estamos de acuerdo con lo que se está dando con los comunales, señor presidente, pero a los comunales se les da ARP y a los concejales que hoy se ganan 300, ustedes lo saben mejor que yo, no tengo que repetirlo, un promedio de 365.000 pesos promedio mensual en las categorías cuarta, quinta y sexta, que son el mayor número de municipios del país, y los concejales tienen que pagar de su propio peculio la pensión, tienen también que pagar la ARP. Nosotros pedimos que por lo menos, que eso no es muy costoso, pero para un concejal de un municipio sí es costoso y que se incluya.
Igualmente, cuando se permite esa posibilidad de pensión, es odioso que se diga que el concejal tiene que no demostrar otra fuente de ingreso. Nosotros pedimos que se retire esa palabra. ¿Por qué? Porque si es un lechero, un carpintero, una persona que por lo menos arrima algo más de no alcanza el salario mínimo, ese solo hecho lo está sacando de esta posibilidad, señor presidente, de que pueda obtener el 75% de una pensión. Una pensión que igualmente se le ha regulado. Ustedes dijeron aquí en la ley que son muy buenas y muchas gracias por esas dos leyes, la 1148 y la 1368. Pero quedó muerta la ley, porque inmediatamente salió un COMPES donde define que tiene que ser 250 semanas cotizadas y tener mínimo 35 años. O sea que un campesino que por primera vez llega al consejo no va a tener la posibilidad de cotizar una pensión en este fondo de pensiones porque no tiene las 250 semanas cotizadas. El fondo de concurrencia, que nos parece extraordinario, señor presidente, honorables senadores, pero de una vez lo estamos delimitando, de una vez lo estamos amarrando. Ese fondo no tiene fuente de ingreso, ese fondo es un saludo a la bandera. El día que el señor director de la ESAP quiera darle plata a ese fondo, le ingresa. El día que no quiera, los comunales, los alcaldes, los concejales, nos quedamos viendo un chispero y haciendo un lobbying necesario y un lobbying que no tiene recursos. A este fondo de concurrencia deben colocarse fuentes de financiación y deben con recursos propios. O sea, ¿cuánto de cada una de las fuentes de financiación para que podamos acceder? Y yo, por ejemplo, dije que nosotros pedimos que se retire el parágrafo primero del objeto, el párrafo que dice que la determinación de la entidad de formación y capacitación se hará con base en resultados de diagnóstico. Mire, nosotros consideramos que es importante, pero aquí se establece que la ESAP lo hace. Ahí estamos empezando con una cantidad de dinero ya, un contrato exagerado, porque un diagnóstico cuesta plata. ¿Para qué están las organizaciones? Precisamente para eso, para que hagamos la intermediación con nuestros asociados y que no se define un diagnóstico, porque nosotros lo que queremos y le pedimos en el APP al señor presidente, que lo avaló, por eso viene en la propuesta inicial del gobierno, es que ese fondo de concurrencia no solamente capacite, sino forme. Y nosotros consideramos que por lo menos se les puede dar a los concejales la posibilidad de ser administradores públicos pagados por ese fondo de concurrencia, lo mismo los alcaldes y los comunales, que nos parece extraordinario. Lo otro que sí nos parece tremendo, que nos parece violatorio de la Constitución, señor presidente, honorables senadores, es que hoy el Congreso está asumiendo y violando el artículo 345 de la Constitución, perdón, el artículo 313 de la Constitución, cuando establece que los consejos deben facultar al alcalde para contratar. Volvemos a lo anterior, y aquí entonces dicen que el alcalde en situaciones de desastre no requiere autorización del consejo. La Corte Constitucional ha definido sentencias donde dice que únicamente en estado de excepción el Ejecutivo podrá meterle mano, que los contratos ha establecido que precisamente debe reglamentarlos, y en esa reglamentación es donde debemos ponerle fuerte. Igualmente, con el personero municipal, nosotros no estamos de acuerdo que nos pongan a pelear con los personeros y que pongan a los personeros que hacen un control a la administración municipal a que sea el consejo quien le defina los salarios. No, ¿cuál es el estudio científico, legal o lógico para retirar a los personeros del salario del alcalde? A los concejales no lo hicieron porque no hubo quien los defendiera. Aquí la Comisión Primera de Cámara metió un artículo primero que es odioso, que nos parece que estamos tratando de tumbarlo y que ya estamos hablando con el gobierno, meternos una tabla y únicamente el IPC cuando el salario subió en el 5.17, el salario mínimo subió y a los concejales subieron en 3.17, o sea, hay una pérdida legal de adquisición y de ingreso de los concejales. Nosotros consideramos que debe mantenerse tal cual está para que los personeros puedan tener sus honorarios. Lo mismo los contralores. En cuanto al margen de lo anterior, a los diputados se les da la posibilidad de una licencia, y nosotros los concejales tenían licencia, y ahorita se quita. Nosotros le solicitamos, incluya la posibilidad de que los concejales tengan licencia, efectivamente, sin que tengan el rechazo, porque el acto legislativo ha dicho que no hay la posibilidad. Incluir igual